¿Qué es exactamente la medicina funcional? Bien, la medicina funcional podemos describirla como una mirada de la medicina más integral. La realidad es que primero me resultaba que tenía pocas respuestas para las preguntas de mis pacientes. Los buenos hábitos como el ejercicio, si podemos diariamente, y si no, mínimo 3 veces por semana, porque hoy menos de 3 veces por semana es ser sedentario. ¿Y todo esto de la alimentación puede influir también en cómo nos viene la menopausia a las mujeres? Bueno, por supuesto, claro que sí. Mirá vos, ¿te pasó que alguna no acepta la llegada de la menopausia? Sí, claro, eso es un clásico. Bueno, a mí me gustaría dejar 3 recomendaciones, por lo menos importantes. Eso quiero. Y que nos llevemos de esta entrevista. Dale. Muy bien, estamos nuevamente aquí en Voces de la Salud y tenemos una gran invitada el día de hoy. Estamos con la doctora María Gabriela Baslini. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás, Marisa? Bueno, gracias por invitarme. No, un placer, realmente. Bueno, vos sos ginecóloga, ella es ginecóloga, especialista en medicina funcional y longevidad saludable. Exactamente. Y eso suena muy bien, longevidad saludable, ¿no es cierto? Porque ser longevos, pero estar bien, Totalmente. Llevar una buena vida. Igual que la medicina funcional. Pero te quiero preguntar, mi primera pregunta. ¿Qué es exactamente la medicina funcional? Bien, la medicina funcional podemos describirla como una mirada de la medicina más integral, que integra, diríamos, todos los órganos. Nosotros nos formamos, la gran mayoría de los médicos, realizando especialidades, o sea, compartimentalizándonos. Yo tengo una especialidad que es ginecología, claro, donde, bueno, las mamas y los órganos de la pelvis, los ovarios y el útero son los que prácticamente, o el cuello del útero, son los que nosotros estudiamos, y la vulva. Pero dejamos de mirar otros órganos o nos especializamos en ese y centramos nuestro interés en esos órganos. La medicina funcional nos amplía, nos hace ver la bioquímica, ¿sí? Sí. Que es el funcionamiento celular, que es el funcionamiento de la conexión que tienen la parte endocrina, la secreción de las glándulas endocrinas, y que se conectan obviamente con, por supuesto, el útero, con los ovarios, pero también con el cerebro, con los intestinos, con el corazón, con la piel, con todos los órganos. O sea, mirarnos de manera más integral. Claro. ¿Y cómo hacemos para tener una longevidad saludable? Bueno, esto es una pregunta muy importante. Importante y muy amplia. Sí. Yo sé que es muy amplia, pero yo creo que, mira, pero es tan importante decirlo por ahí, así. Para responderte esto, te voy a contar por qué me gustó a mí empezar a estudiar y en meterme en la medicina funcional. La realidad es que primero me resultaba que tenía pocas respuestas para las preguntas de mis pacientes. O sea, venían con una enfermedad o con un síntoma y yo no encontraba respuesta en el órgano que yo había estudiado o los órganos que había estudiado. ¿La más frecuente cuál era de las preguntas? No, por ahí venían por ejemplo, por una vulvovaginitis, o venían porque tenían dolores en la pelvis, o porque tenían mastalgias o dolores de las mamas, por ejemplo. Claro, bien. Y la realidad es que uno daba indicaciones y esas indicaciones no llevaban a que la mujer se sintiera mucho mejor o se sintiera mejor. Entonces, la realidad es que medio empecé a explorar, empecé a escuchar otras voces, ¿no? Y a ver cómo otros profesionales miraban a la medicina de una manera integrada que te lleva a una longevidad mejor o más saludable. ¿Y qué es? Por ejemplo, nosotros estudiamos nutrición como una materia que dura 1 mes en la facultad. Sí, y la realidad, no dura nada. Y después es muy difícil aplicar, sentarse con una mujer y decirle qué comes, cómo comes. Claro. Y eso es parte de la base de la longevidad saludable. Termina quizá mandándolo a ustedes al especialista, a un nutricionista. Exactamente. Entonces, y muchas veces ni lo pensabas como parte del origen de una enfermedad. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que el síntoma era una infección o una vulvovaginitis, hoy yo lo primero que pienso o pregunto es cómo es tu alimentación. ¿Qué estás comiendo? Qué importante. Consumís ultraprocesados, consumís exceso de azúcares rápidos, de absorción rápida. Bueno, como la nutrición como parte del eje muy importante de la vida de una persona. Sí, claro. A ver, a veces llegamos para como todos es importante. Llegamos como un poco más tarde. No es lo mismo que una persona a los 40 o 50 años venga y consulte o se le empieza a hablar de alimentación o darle importancia, que si empezamos a hablar con los jóvenes o las adolescentes o los jóvenes que todavía no tienen hijos y pueden cambiarle esa realidad a sus hijos. Qué increíble, ¿no? Por la alimentación, tal cual. Totalmente. Bueno, como es la alimentación, podemos hablar de su descanso o si son sedentarios o no, de la actividad física que hace. Nosotros en general como personas empezás a estudiar y dejás todo, ¿no? No sé a vos qué te pasó, Marisa, pero terminás del secundario, si tenés la suerte de cursar una
estudiar, sí, una carrera. Una carrera en la universidad. Dos carreras juntas casi. Empezás a trabajar, dejás el deporte. Empezás a comer mal. Sí. O sea, todo lo inverso eso, a lo que nosotros tenemos que enseñar y lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que los buenos hábitos como el ejercicio, si podemos diariamente, y si no, mínimo 3 veces por semana, porque hoy menos de 3 veces por semana es ser sedentario. Claro. Y comer bien, comer vegetales, proteínas, por supuesto que hidratos de carbono también, pero lo más complejo posible para que no hagan picos de glucemia, de glucemia. Sí. ¿Y todo esto de alimentación puede influir también en cómo nos viene la menopausia a las mujeres? Bueno, por supuesto, claro que sí. Mirá vos. Para abordar un poco la temática de la menopausia, obviamente la menopausia es, diríamos, la última menstruación. Se define como la palabra menopausia es la fecha de última menstruación que tiene la mujer. En la mitad Pero de nuestra obviamente, vida, prácticamente. Por en la supuesto, mitad de nuestra vida. Es un periodo de tiempo previo a esa última fecha y lo que ocurre después. Y que hoy, en la actualidad, es la mitad de nuestras vidas. Ocurre prácticamente la mitad de nuestras vidas. Por ahí un poco menos, por supuesto. Pero hoy prolongamos, diríamos, los años de vida, pero no siempre los prolongamos viviéndolos bien. Claro. Porque no es lo mismo llegar a los 70 o a los 80 o a los 80 y pico o a los 90 también y ser una polifarmacia. O sea, estar más bien. recontramedicados o en una silla de ruedas o postrados en una cama. Sí, ¿por qué las mujeres tienen distintos síntomas en la menopausia? Hay algunas que casi no tienen. Me dicen, pero no, porque yo no tengo calor. ¿Pero cómo no tenés calores, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta que nunca nos pudimos responder y yo encontré... Es increíble eso. Yo encontré la respuesta, diríamos, en estudiar longevidad saludable. Por eso. Nosotros, todas las mujeres vamos a tener pocas hormonas después del cese de la producción, ¿no? De hormonas de los ovarios de manera cíclica, porque tenemos una producción mínima luego de la menopausia. Pero esto que vos decís, que la cantidad de síntomas que una mujer tiene con respecto a otro, que puede ser distinta, diferente, tiene que ver cómo llegamos nosotros, en el escenario en que llegamos. En esto que hablábamos previamente. En esto que hablábamos, tal cual. Si sos una persona que tiene teníamos mucho una buena exceso alimentación. de peso, si no te moviste nunca en tu vida, o si te moviste pero hace un montón de años que dejaste, si no comes bien, si no pensás en lo que comes, ¿sí? Claro. Entonces, ese escenario, si descansas mal, vivimos con mucho estrés, trabajando un montón de horas, descansando poco. Sí. Obviamente con la realidad particular a veces del país donde uno vive, pero la nuestra es una realidad compleja. Totalmente. Entonces, en ese escenario, dependiendo de cómo llega cada mujer en ese escenario, hoy sabemos qué es la cantidad de síntomas que vamos a tener. Vos que viste muchas pacientes, ¿te pasó que alguna no acepta la llegada de la menopausia? Sí, claro. Eso Mirá vos. Es un clásico. Es un clásico. La angustia, el miedo. Y para otras fue todo lo contrario. Bueno, por fin. Total, ¿Qué cosa? Igual hay muchísimas mujeres que vienen con miedo, que vienen previo a su última menstruación, preocupadas no tanto en su longevidad, que deberíamos estar preocupadas en nuestra longevidad, pero sí en que aparezcan todos esos síntomas que la van a angustiar. Ese es el miedo de la mujer, que tiene, o sea, que no quiere llegar a la menopausia. Y el otro grupo, como vos, que celebran que no les venga más. Yo soy del grupo neutro. Neutro. Yo para mí... Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida y además se puede estar muy bien en menopausia. Yo creo que la mujer en menopausia tiene un montón de cuestiones mucho más claras, de menores miedos, porque de repente en esa etapa la crianza ya de los hijos, si alguna mujer eligió tener, esa mujer eligió tener hijos, ya los hijos están grandes, tienen independencia, uno tiene más independencia, te conoces más vos. Conoces más tu cuerpo, qué es lo que te gusta, qué no. Me parece que lo podemos recontraaprovechar. Totalmente. Y te digo, y hay algunas les dura, ¿cuánto dura en general la menopausia? Algunas que dicen, bueno, ya está, ya se me fue, ya está nunca más. Si y de la verdad, definimos como la segunda etapa de la segunda parte de nuestra vida, va a durar un montón. Pero bueno, la signosintomatología puede estar muchísimo tiempo. Si nosotros no corregimos el escenario, si no cambiamos hábitos, si no buscamos estar mejor, o si no, de repente, si no trabajamos con una modulación hormonal, por ejemplo, va a pasar muchos años. ¿Y cómo actúa la medicina funcional ya acá, en esta etapa? Nosotros, la medicina funcional como prioridad tiene evaluar bioquímicamente, como te contaba. Con lo cual, una mujer que viene a la consulta, primero es... ¿Qué haces? Lo primero que le decís, la alimentación ya dijimos, igual lo primero que hago es hacerle un montonazo de preguntas y conocerla, conocer su historia de vida. ¿Qué preguntas, por ejemplo?
Aparte de la alimentación. Sí, que los antecedentes de enfermedades, antecedentes de la familia, la cantidad de hijos, los trabajos que tuvo, las parejas que tuvo, el tipo de alimentación, cómo duerme, cómo están sus intestinos, si tiene síntomas gastrointestinales o no, si se siente cansada, si tiene cómo es su esfera sexual. Sí. Bueno, ahí la verdad que es largo, diríamos, el formulario, claro. si presentan incontinencia, si no, bueno, es como un poco todo, si tuvo operaciones, ¿no? Claro. Todo lo que haya pasado en su vida, y después, sus vínculos. Claro, sus y después de todas las importantes. respuestas, ¿no? Que me imagino que deben ser variadas en todas tus pacientes. Por supuesto. ¿Cómo sigue ese camino? En general, la pregunta es, si tiene estudios de salud hechos, sí. Directamente muchas veces me lo traen. Con ¿Qué lo cual estudios, por ejemplo? Los ginecológicos tradicionales, ecografía abdominal. Sí, PAP y colpo, bueno, ahora también está el test de BPH como herramienta, diríamos, más novedosa. Ecografía de tiroides, ecografía abdominal. Algunas pueden o no presentar una densitometría. Cardiológicos, estudios cardiológicos. Bueno, bien completo. Sí. O sea, si trae todo lo que hayan tenido o se hayan hecho en sus últimos 6 meses, lo Qué vemos. bien. Si no, pido también esos estudios. Y además un laboratorio muy largo. De sangre completo. Hablamos de los ejes hormonales que hay que evaluar. Claro. Hablamos de vitaminas, minerales que también son importantes. ¿Por qué son importantes? Hablando de la bioquímica. Son cofactores de las reacciones químicas que suceden en nuestro organismo. O sea, todo. Porque nosotros somos pura bioquímica. Claro. Todo lo que suceda no lo vemos, pero pasa. Entonces, si nosotros queremos tener mejor secreción hormonal, sin dar una modulación hormonal, la podemos mejorar si damos cofactores, que son vitaminas y minerales. Sí. Entonces es importante conocerlos. Claro. Vitamina D, vitamina C, te voy a preguntar cuál. complejo B, minerales zinc, selenio, magnesio, manganeso, un montón de minerales. Y además, dentro de todo este pool de estudios, pedimos algunos parámetros que hablan de inflamación. Como son la eritrosedimentación, la PCR, la homocisteína. Lo que nos marca es cómo está el escenario de esa persona o cómo está el escenario de esa mujer. ¿Y cómo sería entonces? ¿Y eso atacan esas las inflamaciones? ¿Cómo? Bueno, obviamente si la mujer tiene cuestiones para corregir, que es lo más probable, se corrige la alimentación, se indica movimiento, ¿sí? O sea, que haga ejercicio. Hacer ejercicio. Muchas veces gestión del estrés. La gestión del estrés también es importante. Prácticas que gestionen el estrés como el yoga, la meditación, mindfulness, o si requiere psicoterapia, o hacer una actividad que te guste. ¿Vos qué recomendás en general a las mujeres? Y lo que recomiendo siempre es lo que le gusta. O sea, vos no podés ir a decirle a una paciente, aunque yo considere que lo necesita, que haga terapia, porque puede ser que sea una línea que no le interese o que no le gusta. Entonces, algo que te gusta. Siempre le digo, buscate una actividad. Por ejemplo, con ejercicio, muchas mujeres te dicen, no quiero ir al gimnasio, o no me gusta ningún ejercicio. Bueno, algo que te gusta, salir a caminar. Claro. Algo, pero moverse. Sí. Moverse. Claro. El músculo es muy importante y es un órgano que en la actualidad es clave en el organismo de un hombre y de una mujer, por supuesto, de los dos. Claro. No hacer un ejercicio físico fuerte, digamos, pero sí. En realidad, adecuado a la masa corporal que tenga esa persona. Si vos sos súper musculosa y estás retrabajada, podés seguir trabajando fuerte. Si sos una persona que recién empieza y tenés que levantar. Muchas veces es casi tu peso o hacer ejercicios que vos estés manejando tu peso y si no, pequeños pesos. Claro, y después se va la menopausia y vos obviamente seguís atendiendo a todas esas mujeres. En general, siguen. Por eso te digo, ¿y qué sigue? Bueno, la devolución de los estudios. En esos estudios, obviamente, hacemos indicaciones de suplementación y, si lo requiere, de manera individualizada, porque no todas las mujeres van a necesitar en esta etapa que me vienen a consultar una terapia hormonal, por ejemplo. Pero si lo necesitara así, también depende de cuáles son los síntomas que la mujer trae y los que más le molesten. ¿En general se necesita una terapia hormonal? Sí. ¿En qué la realidad es que hay que pensar que, hablando de la mitad de nuestras vidas, vos pensá que hoy la mujer que cambió su paradigma, porque es una mujer que estudia, hablamos mediana edad, tipo 45, 50 años.
por ahí estudia una carrera nueva o sigue estudiando, trabaja, quizás tenga 2 trabajos, cambia de pareja, quiere tener obviamente relaciones sexuales con esa pareja, hace deporte, quiere, no sé, subir una montaña, porque hoy, digamos, las exigencias de las mujeres son superiores a una mujer de 50 años que hace 100 años era una abuela. Totalmente, es verdad. Que cuidaba. Totalmente. Y capaz que tenía suerte y vivía hasta los 60 o hasta los 65. Pero nosotros tenemos muchas exigencias que no son mal vistas. La verdad que yo las celebro. No, pero las mujeres a veces cuando uno habla de terapia hormonal les da un poco de miedo a algunas. Sí, eso es real. Eso es real y no solo las mujeres, sino los profesionales también. Tuvimos muchos años miedo. Ah, ¿sí? Y eso, ¿básicamente por qué? Y eso se fundamentó en un trabajo que se hizo hace más o menos ya más de 20 años. Cuando yo empecé mi residencia, o sea, hace un poquito más de 20 años, recién se estaban en este trabajo que se llama WHI, dando terapia hormonal. Era un trabajo multicéntrico, significa que hay muchísimos países que están utilizando esas indicaciones y que de repente la FDA, que es un ente regulador de Estados Unidos, puso un warning porque en el grupo que se estaba estudiando había aparecido más infartos y más cáncer de mama. Entonces se paró todo. Y eso realmente generó me imagino, un horror en las mujeres y en los profesionales también, y miedo. A mí me tocó esa etapa y después, durante muchísimos años, la verdad que no teníamos respuesta a las necesidades de las mujeres. Y hace ya una década hay algunos profesionales que siguieron indicando y este 2025 la FDA levantó ese warning y indica o da tranquilidad para las indicaciones de terapias hormonales o modulación hormonal, que me gusta más decir a mí. ¿Y por qué elegir una modulación hormonal? Porque, bueno, todas estas exigencias que hoy la mujer quiere y tiene, con una biología donde el cese hormonal cíclico es a los 50, la realidad es que es impensado poder sostener una batería de signos, de síntomas, porque bueno, aunque uno coma bien y obviamente y se alimente bien, cosa que igual no nos sucede, en general no. Los síntomas aparecen y algunas dolencias o signos y síntomas vamos a tener. Y lo más importante... Hay algunas que no han tenido nada, ¿eh? No, igual... Por yo, bueno, en realidad conozco una, que le digo, no puede ser, no me mientas. Ni calor, no, nada. Pero nada está es... bien. Nada y lo paso bien. Yo no lo podía creer. Pero una sola conozco. Los síntomas deterioran muchísimo la calidad de vida de una mujer. Porque si vos no podés dormir, si te morís de calor, si estás incómoda, si no tenés baja tu libido, si te sentís cansadísima y con, no sé, con niebla mental y no estás rápida para el cálculo, la verdad es que es un pesar para esa persona seguir su vida normal. Pero la otra parte también es evitar las enfermedades. ¿Sí? Nosotros siempre supimos que o en la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de osteopenia y osteoporosis, aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares e hipertensión, como los clásicos, ¿no? La realidad es que esta etapa para enlentecer ese proceso, porque son procesos de envejecimiento y no requerir una batería de fármacos, es ocuparnos también de... Y ahí entra la doctora. Darle a tus ahí entra órganos, la doctora y va a atacar. Claro, por ejemplo, darle a tus órganos. Me interesa el tema de la mayoría de las mujeres que quizás se están preguntando justamente es bajar la libido, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace como para... Sí, que te digo que no es el signo, no es el síntoma más frecuente de la consulta, no. Igual. Porque bueno, cuando hablamos de terapia hormonal, todo el mundo piensa en testosterona, te iba a decir eso. Bueno, por eso. Pero la realidad es que la libido no es el síntoma, por lo menos que me traen a mí a la consulta, no es el síntoma más frecuente para consultar. Los calores son el síntoma más frecuente. Los calores, el cansancio, el agotamiento, el mal dormir. ¿El mal humor? La irritabilidad también. Por supuesto que, obviamente, que la libido es re importante. Lo que pasa es que muchas veces se combina en esa pareja que los dos están con un poco más baja libido, ¿no? Además, la libido no depende nada más de la hormona testosterona. Tiene que ver con un conjunto de cuestiones que obviamente, si uno está agotado, cansado, estresado, por más que le pongas a esa persona testosterona o progesterona o DEA o estrógenos, no vas a lograr que pero lo bueno de todo esto es como que se llegue a ese momento y vos estás ahí, los podés
no sé si llamarlo atacarlo, porque no. Sí, es cierto. ¿Viste? Eso a mí está me gusta bueno. Que sea como que se transita, ¿no? Exacto, Como transitarlo de alguna manera. Por eso, pero para eso uno no puede esperar un día a que te agarre todo No. y de repente tocar la puerta del profesional. ¿Y Por a ahí qué, hora está bueno. a qué edad te recomendás? No, yo creo que está bueno. Ya tocar la puerta y decir, mira, estoy por... Sí, o estaría bueno que todos los profesionales podamos ir de alguna manera, los que no hacen, digamos, la especialidad o que no se ocupan de la temática, hacer una buena derivación, y a partir de los 35 años pueden empezar a haber disfunciones hormonales en las mujeres. Vos Mira decís, vos. es muy anticipado los Sí, 35, sí, pero me parecía, también vienen. claro, sí. Por supuesto que la menopausia anticipado precoz existe. Sí. Claro que sí. Digamos, la mayor cantidad de mujeres les ocurre estos síntomas, que son los que traen a la consulta, entre los 48, 52 o a partir de los 45. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo que no, el concepto, diríamos, de la ventana de oportunidad es muy importante en esta temática. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Claro. Es el momento donde empezar. Claro. Es el momento claro. donde estamos... necesitamos más ayudar y acompañar a esa mujer, claro, digamos, con bien. todo lo que venimos hablando. Qué bien, no, me gustó todo lo que hablamos, que toda una batería, ¿no es cierto? Mandar a hacer una batería de estudio. Y ¿sabés qué importante? Dedicarse a uno mismo, porque a veces uno está, que la casa, que el marido, que los hijos. Pará, dedicate a vos también. Eso, ponerte en primera persona. Vos, exactamente, pensar en primera persona. Totalmente, totalmente. Y es algo muy importante individualizar, porque vos decías recién, quizás lo que te pasa a vos o lo que te pasó a vos no le va a pasar, o le pasa a 9 pero a una no. Sí, entonces todos distintos síntomas van teniendo. Uno como profesional no puede dar las mismas indicaciones a todas las personas. Y para eso tengo que mirarte a vos. Claro. O sea, si no te pido nada, entonces te doy las indicaciones, no sé, del protocolo. Y ya está, y no es así. Y pero es importante, una de las cosas importantes que vos dijiste es el tema de los riesgos cardiovasculares. Exacto. Eso se ha escuchado mucho durante la menopausia. Me gusta verlo o contarlo como dos etapas. Una primera etapa que uno trabaja más sobre los síntomas, ¿no? Sobre los síntomas que no nos hacen sentir bien. Pero una segunda etapa que no podemos no mirarla es enlentecer el envejecimiento, es enlentecer el deterioro de los órganos. Nosotros, los humanos... Los humanos, desde que nacemos a los 25 años, hay algo que se llama anabólico. Somos anabólicos. Nos formamos, crecemos. Nuestro cuerpo, todo lo que tiene, lo pone en marcha para que nos desarrollemos. Y a partir de los 25, más o menos, por supuesto, somos catabólicos. ¿Qué significa? Nos desgastamos, nos degradamos. Entonces, este paso lo tenemos que enlentecer. Claro. Para eso, tener hábitos de vida saludable. Claro. Desde los 35, entonces iríamos, por ejemplo, a la consulta, dirías vos. Vos decías 35, de los 35. Me pareció lento, te pareció como bajo. Hay que escuchar, pero puede pasar que, además, las mujeres hoy prolongan su maternidad, entonces llegan a los 35 o a los 40 y van a buscar su primer embarazo. Exacto, a partir de los 40 están buscando las chicas. Entonces, esto es importante acompañarlo, es importante suplementar con nutrientes si es necesario para optimizar a ese funcionamiento. No podemos decir, bueno, una edad, un número. Claro. Pero sí el concepto como profesional de la escucha, de estar atentos. Sí. Pero tiene que ver un poco también el tema a qué edad tuvo su primer hijo para las distintas respuestas que podemos tener en nuestro cuerpo, en nuestra menopausia. Las mujeres, si la menarca, que es la primera menstruación, nos va a, si es anticipado, si es tardía, si tiene relación con la menopausia, si va a empezar antes o si va a empezar después, o la cantidad de hijos que tuvimos, o la edad en la que tuvimos hijos. Y la realidad es que no. No es cierto. Uno puede tener una menarca tardía, o sea, no sé, a los 15, y después tener una menopausia anticipada. Claro. Y muchas veces la condición puede cambiar porque somos dinámicos por lo que nos pasa en la vida. Claro. No es lo mismo si te pasa, no sé, emocionalmente algo terrible, no sé, la pérdida de un ser querido, lo que pueda impactar ese estrés en ese eje hormonal. Claro. ¿Sí? Qué importante el tema del estrés también, ¿no es cierto? Esa es una de las preguntas que vos haces. Es tremendo, el estrés es tremendo. Sí. Y lo más difícil es gestionar el estrés. Porque una vez dice, bueno, a una mujer que se sienta y trabaja 14 horas en el día,
que trabaja por poco dinero, que llega a su casa agotada, cansada, ¿cómo le decís? Tenés que ir a hacer ejercicio, tenés que no gana mucho, o llega a fin de mes como puede, que se alimente bien, que compre verduras, que compre carnes, que es difícil. Es muy difícil, es muy Pero difícil. bueno, la realidad es que uno tiene que intentar lograr gestionar, buscar, quizás ver la posibilidad de cambiar de trabajo, de cambiar horarios. Sí. Bueno. Entonces me gustaría que les digas a las mujeres que las principales recomendaciones. Bien. Lo que vos, o sea, haceme esos tips, ¿viste? Esos tips, bueno, a tal día, a tal edad, hacer esto, hacer lo otro. Bien. Bueno, a mí me gustaría dejar 3 recomendaciones, por lo menos importantes. Eso quiero. Y que nos llevemos de esta entrevista. Que los vinimos charlando, en realidad. Claro. Una es pensar qué comemos. Bien. Y también pensar que somos lo que comemos. Perfecto. O sea, que si comemos mal, nos va a ir mal. Sí. Recomendaciones de las comidas. Bien. Proteínas, vegetales, fibras, vegetales crudos en lo posible, que son muchas fibras y vitaminas, en el plato del mediodía, en el plato de la noche. Una proteína lo más magra posible, pescados en lo posible, poner mucho, que nosotros no tenemos mucho el hábito de los argentinos, y hidratos de carbono complejos. Por ejemplo, por decir, un arroz integral o puede ser una lenteja que tiene proteína y hidrato de carbono. Después, segundo, importantísimo, aunque no nos guste tanto, meter al ejercicio en nuestras vidas. Bien. El músculo sano es un órgano endocrino, libera hormonas de bienestar, controla nuestro metabolismo y sufre mucho después de la menopausia. Perfecto. Que la enfermedad del músculo se llama sarcopenia. Sí. Entonces, alimentación, ejercicio, movimiento y gestión del estrés. Sí. ¿Cómo gestionamos el estrés? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo se aunque hace? sea 5 minutos, yo les digo, bajate alguna aplicación de meditación, hacer yoga si podés, hacer algo que te guste, pensar en una actividad. ¿Te gusta, no sé, dedicarte a vos algo? Ir al cine, o juntarte con amigas a tomar un café, o hacer una actividad, no sé, un taller de lo que te guste, pero ocuparte de tener por lo menos 2, 3 veces en la semana algo que te dé placer. Claro, eso está buenísimo. Esa recomendación es lo que tendríamos que hacer todas. Que tendríamos que hacer todas. Y un buen descanso también, me imagino. Buen descanso, por supuesto. ¿No es cierto? El descanso también fundamental. Sí. Tener buenos hábitos de descanso. Hacer una buena higiene del sueño, diríamos. Irnos a dormir temprano sin tablet, sin tele, sin luz, celular, ruidos. La luz que tenemos ahora parece una cancha de fútbol. Tal cual. Perfecto. Así que obvio, hay muchas más recomendaciones. Hay muchas más. Bueno, un par más, decime. No, la verdad que a mí me gustaría decir, intentar de estar bien, de ser feliz, buscar, ¿no? Pensar, aunque las cosas no nos vayan bien, tener una mirada si pones optimismo, una mirada positiva, yo creo que de las cosas. Con una mirada positiva te va a cambiar muchos aspectos de tu vida. Sí. Muchísimos aspectos de tu vida. Bien. O sea, uno entra en un loop, en un círculo vicioso de sentirme mal, de estar mal, me veo mal, tengo un mal trabajo, me va mal en la vida. Bueno, y entras en ese loop. No, todos tenemos salidas para vivir mejor. Y consultar siempre al médico. Consultar, sí, me parece que sí. Hoy es la era mucho de la info en Instagram, en TikTok, y también un poco me preocupa porque tengo pacientes que vienen medicadas ya ellas. Por su cuenta. Sí. Testosterona 4 miligramos, estro. Que lo ven capaz que en TikTok, o que sabe dónde lo ves, pero ¿dónde sacan esto? ¿Y por qué hacen esto? Sí. Bueno, bien. Son estilos. Yo trato de no dar dosis en mis informaciones, que también por ahí brindo en las redes, porque realmente uno da una dosis y la verdad que la persona no es el profesional que va a saber hacer bien su indicación. Obvio. Pero bueno, así que sí, consultar, me parece que sí, consultar obviamente también. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, súper interesante, súper interesante, porque no todos abordan justamente este tema, la llegada de la menopausia, lo que nos pasa a las mujeres, cómo abordarlo. No todas hablan de este tema. Y dicen, la menopausia no, pero hay muchas cosas que podemos mejorar consultando. Y estuvo muy cajoneado por muchísimos años. Es verdad. Muy cajoneado por muchísimos años. Es verdad. Gracias, Gracias a vos. Bien, nosotros nos encontramos la próxima en Voces de la Salud.